estamos de vuelta, ya para presentar a nuestro flamante invitado del día de hoy, Juan Pablo Costa. Él es sociólogo, magíster en sociología económica, miembro del CEPA. Así que nada, un gusto, Juan Pablo, de tenerte acá. Muchas gracias por hacerte el ratito para charlar un poco con nosotros. Y nada, en la línea que veníamos trabajando era intentar entender un poquito mejor de qué se había tratado este primer año de Milei. Intentamos cubrir la pata más política, si se quiere, ¿no? Y ahora queríamos ingresar un poquito más de lleno en la parte económica, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ha sucedido este año? ¿Cuáles son los pilares fundamentales? ¿O qué viste vos en este año de gestión económica de Milei? ¿Cuáles fueron sus características principales? ¿Y cómo llegó para vos a lograr esto que a priori pareciera ser un logro, que es la reducción y la estabilización de la inflación, ¿no? Que eres como su gran caballito de batalla. Sí. Bueno, gracias por la invitación. Primero, un gusto grande estar acá. A ver, uno podría estar horas, ¿no?, discutiendo sobre esto. Me parece que hay distintos momentos en la presidencia de Milei o en la gestión de gobierno en materia económica. Incluso muy distinto con la campaña electoral, también con lo que planteaba en campaña electoral, pero incluso sacando la campaña, cuando él asume, hay un primer momento. ¿Se acuerdan la famosa discusión entre si era licuadora, si era motosierra en el verano? Uh-huh. Cuando devalúas, él hace un programa en donde devalúa muy fuerte y licúa muy fuerte el stock de pesos, con la idea, o sea, hasta ese momento todos decíamos, bueno, él quiere dolarizar, él lo decía, ¿no? Uh-huh. Y todo lo que hacía iba para ese lado, para dolarizar. O sea, vos en un contexto en donde no tenés dólares, la forma de dolarizar es licuando lo más posible los pesos, ¿sí? Hace una devaluación muy fuerte. Y después el ajuste, ¿no? La motosierra. El ajuste que tenía algunos componentes que uno podría decir no tan sustentables, ¿no? Porque era un ajuste que estaba vinculado a dejar de pagar cosas que eventualmente le vas a tener que pagar. Bueno, el caso de las energéticas, por ejemplo, gran caso. Es como que a mí de pronto a mí no me gustan las analogías con la casa. Con la casa, ¿no? Pero a veces son útiles. En este caso sería como, bueno, a mí de pronto me cierran los números, llego bien a fin de mes, pero no estoy pagando la tarjeta. Y bueno, sí, está bien, un mes lo puedes hacer, dos, después ya no va a funcionar. Ahí esos meses fueron muy duros. La retracción económica fue tremenda, en muchos sectores, incluso peor que la pandemia, ¿sí? La caída del salario en hablar, además en un contexto en donde vos ya venías con salarios que no estaban bien, ¿sí? Con lo cual, si sobre eso cae aún más los salarios, bueno, es muy problemático. Y ya después, a partir de, te diría, a mayo, junio, empieza a virar el gobierno, se empieza a cambiar, empieza a dejar de privilegiar la recomposición de reservas, ¿sí? Y empieza a, uno podría decir, enamorarse, o no enamorarse, es una decisión política finalmente, pero poner como principal eje la desaceleración de la inflación, ¿sí? La cuestión de la inflación pasa a ser como el eje central, y en pos de ese objetivo incluso se podía llegar a desplazar otros objetivos de la gestión económica. Como ¿sí? las reservas que mencionaste. Como por ejemplo el tema de las reservas. Hay una decisión muy importante del gobierno que es medio técnico, pero está bueno plantearlo, que es el dólar blend. Uh-huh, ¿sí? sí. Ellos dicen, el dólar blend en realidad ya existía, ¿no? Que es los exportadores liquidan una parte de los dólares en el mercado paralelo, eso te hace bajar, aumenta la oferta, te hace bajar en el mercado paralelo, con lo cual contenés el dólar paralelo, contenés el tipo de cambio, eso obviamente te ayuda mucho a contener la inflación. Y le Fíjense mejorás que el dólar implícito, digamos, de exportación a sí, los exportadores. Exactamente. Y el gran costo de eso es que el Banco Central acumula menos reservas. Porque ¿sí? al dólar oficial se liquida, en vez que el 100%, el 80% Exacto, o el 30%. Que es lo que absorbe el Banco Central, el resto lo resigna, digamos, en pos de mantener bajo. Fíjense, entre paréntesis, cómo el gobierno es astuto, porque en los medios o en la discusión pública dice, no, la causa de la inflación siempre es la emisión monetaria, pero después cuando tiene que gestionar, sabe muy bien que el dólar hay que tenerlo controlado. Por más que no emita, por más que haya un apretón monetario, un torniquete monetario, etcétera, el dólar lo tiene que tener controlado. Decir, la inflación no siempre es un fenómeno. No, claro, es que no siempre es un fenómeno monetario. ¿Puede ser un fenómeno monetario? Por supuesto que puede ser. O sea, si yo... se ha hecho una caricatura de esto, ¿no? Como si
hubiera habido gobiernos que emitían de manera absolutamente escandalosa e indiscriminada. La verdad eso no ocurrió, salvo en la pandemia, que ocurrió en casi todo el mundo, además, ¿no? Por cuestiones obviamente particulares. Ahora, después toma otra decisión más el gobierno, que es, ellos dicen, a partir de ahora todos los pesos que nosotros emitimos para comprar los dólares, ¿no? En el mercado oficial, los vamos a liquidar en el mercado paralelo, o sea, vamos a vender una parte de esos dólares en el mercado paralelo para recuperar esos pesos y destruirlos, ¿sí? Un poco esa es la idea. Es decir, que aún más, es decir, venden una parte de los dólares que compran justamente para mantener baja la brecha. Lo logran, ¿sí? Porque de hecho el dólar paralelo baja, en términos reales además baja, es una baja notable. Eso ayuda mucho además a desacelerar la inflación. ¿Sí? Si uno se fija, la baja fuerte de la inflación empieza justamente en ese momento, a partir de mediados de año. Sí. Bueno, y se va consolidando. Con lo cual, a ver, ¿eso qué genera? Genera, vamos a decir primero lo político, genera cierta legitimidad política. ¿Sí? Digo, porque hay una parte de la población que dice, che, esto está funcionando. Me bajó el dólar. Me bajó el dólar, la inflación está un poco más controlada. Una parte de clase media o sectores que están un poquito más tranquilos dicen, bueno, mirá, che, qué barato, qué barato está Brasil, qué barato está salir, qué barato está comprar. Y si tengo capaz la paritaria atada a la inflación de antes, ¿no? Con la inflación planchada de ahora. Hasta puedo recomponer un poquito. Recompongo en el margen por lo menos como un poquitito exacto, le gano a esa inflación. Por eso en el margen termina siendo una situación que no es mala, vamos a decir, yo estaba muy mal, ahora estoy un poco menos mal. Pero al mismo tiempo empieza a haber alertas entre economistas de todos los sectores que empiezan a decir, ojo que esto puede no ser sustentable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos tenés un fenómeno, es un poco el típico fenómeno de apreciación cambiaria, ¿no? Cuando empieza a estar el dólar muy barato, ya en general, ya cuando hay una discusión de si el dólar está barato o no, es porque está un poco barato, en general, la verdad. Pero además, digo, más allá de las cuentas que uno puede hacer, cuando vos ves que la balanza turística empieza a ser muy deficitaria, es decir, que hay mucho más argentinos que viajan afuera de extranjeros viniendo a la Argentina, sí, y algo también te está diciendo que es lo que está pasando ahora. Cuando la clase media empieza a chusmear Florianópolis, Bucios, es un buen indicador. Es un buen indicador. De repente tiene un precio ficticio. Ese precio barato que tiene el dólar. Sí. ¿Se da por el libre mercado? Digo, ¿por qué se da? ¿Cómo se logra dar? No, vos fijate que en esto, otra cosa, digamos, que el gobierno ha sido bastante astuto y que no hace lo que dice, es que el cepo prácticamente no lo tocó, ¿sí? A diferencia de Macri, ¿no? Que cuando asume, a los pocos días libera todos los controles de cambio. Uno le dice cepo, en realidad son controles de la cuenta capital. Ellos no, el gobierno de Milei no elimina el cepo. Y además establece toda una serie de, bueno, lo que te decía antes, el dólar blend, lo fortalece el dólar blend, hace la venta de reservas, es decir, hace operaciones para intentar mantener a raya los tipos de cambio, con lo cual en ese sentido digamos que no es un dólar libre, ¿sí? También hay una cuestión de expectativas, por supuesto, esto también hay que decirlo, o sea, vos venías del año pasado de un gobierno que la estaba pasando mal, es decir, que políticamente estaba mal, a poco de terminar, no se sabía si seguía, si no seguía, eso hace que los agentes económicos, todos, las personas y las empresas, en materia de expectativas, nadie sabía qué iba a pasar. Más encima tenías un candidato que decía que el peso era un excremento y que iba a dolarizar, entonces nadie que se quería quedar con pesos, lógicamente. El gobierno logra alinear expectativas una vez que asume durante el año, además, eso bastante habitual, digo, para cualquier gobierno nuevo, lograr alinear expectativas. El gran problema es que vos no estás recuperando reservas, de hecho las reservas netas siguen siendo negativas, ya eran negativas, el gobierno asume con reservas netas negativas, reduce la negatividad, digamos, el balance negativo de las reservas, pero ahora de nuevo vuelve a aumentar. Hoy, si no me equivoco, debe estar en torno de los 6 o 7 mil millones de dólares negativos, cuando había logrado quedar casi neutro, un poquitito por arriba, un poquitito por abajo, mejor dicho, por arriba de déficit, con lo cual ese es el costo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo financia el gobierno esto? Porque esto alguien lo tiene que pagar. ¿Sí? El dólar barato alguien lo tiene que pagar. Eso te iba a preguntar. Porque si no es magia, ¿no? Claro, ¿por qué el dólar barato es un problema? Bueno, bien, a ver, es un problema porque te abarata las importaciones, hace que sea más barato comprar afuera,
y te encarece las exportaciones. Sos ¿sí? menos competitivo. Sos menos competitivo. Además, al ser más baratas las importaciones, eso significa que cualquier importado puede competir en mejores condiciones con tu propia producción. ¿sí? O sea, no fomentás la producción nacional, más bien todo lo contrario, hasta te diría fomentás las importaciones. Por eso, esto que últimamente se vio, ¿no? El gobierno un poco planteando mediáticamente, o el vocero, la eliminación de algunas, no restricciones, pero de algunas cuestiones para que uno pueda hacer compras, ¿no? Al exterior por portales, digamos, que te la mandan a tu casa y demás. Y qué sé yo, digamos, obviamente está bueno, a todos nos gusta, pero no sé si es la prioridad, ¿no? En un contexto en donde no hay dólar, estamos hablando de que tenemos 7.000 millones de dólares negativos. Entonces, en general, siempre en los procesos de apreciación cambiaria vos tenés una fuerte destrucción del tejido industrial, ¿sí? De todo tipo de industria, algunas más, algunas menos, pero en general. Y un incremento, en todo caso, de la ponderación de los sectores de servicios. El problema es que, a ver, es un problema de empleo esto. ¿sí? O sea, los sectores que crecen con la apreciación cambiaria, ahora después yo tengo algunos datos más puntuales, pero los sectores que han crecido durante este año con el fenómeno de la apreciación cambiaria explican el 4% del empleo. Minería, energía. Son sectores importantes en términos de generación de dólares, pero con baja generación de empleo. Ahora vamos a quienes ganaron con el modelo. Antes me gustaría ver el gráfico 2 de empresas, de que sería un poco quienes perdieron. Vos decís, che, vos tenés el dólar barato, por ende tu economía es menos competitiva, por ende tu industria pierde capacidad y genera menos empleos. Eso es lo que vemos en este gráfico. No sé si llegas a ver, yo tengo acá el machete, donde vemos que, por ejemplo, en La Rioja, más del 7% de las empresas cerraron, básicamente, Exacto. la cantidad de empresas, y que en todas las provincias, menos en Neuquén, que en Neuquén, recordamos, tenemos vaca muerta, la industria del petróleo, ya nos indica un poquito quién está ganando, pero en el resto de todo el país cae la cantidad de empresas en relación de hace un año, entre agosto y agosto. Y esto es algo muy curioso, ¿no? Porque Milei era supuestamente el mesías del mercado, el mesías del sector privado. El sector privado, claro. Que cuando llega al poder, destruye al propio sector privado que tanto anhelaba. Sí, ellos lo que te dirían en este caso es, bueno, no son competitivos, no deberían haber existido, no deberían existir en todo caso. De hecho, vos fijate, tenés también una caída de... estos son datos además de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, o sea, son datos duros de cantidad de trabajadores asegurados, ¿no? Por la CRT, y tenés una caída de 260.000 trabajadores. 260.000 personas que quedan sin laburo. Sí, del sector privado, o sea, tipos que tenían un laburo, recibo de sueldo, etcétera, etcétera, y dejaron de tener ese trabajo. Hablamos cerca de, si no me equivoco, por este mismo indicador de riesgo del trabajo, si no me equivoco, lo digo de memoria, 10.000 empresas. ¿sí? En todo el país. Es una... Bueno, esa es la destrucción del entramado productivo. Obviamente el 99% de estas empresas son pymes, las que han cerrado. Perdieron las pequeñas empresas. ¿Y las grandes? Sí, claro. Y las grandes depende del sector. ¿sí? En general siempre las grandes tienen más capacidad, más espalda. Pero vos tenés, por ejemplo, los grandes ganadores, sector energético, minería, ¿sí? Industrias extractivas, podremos decir. Y acá valor agregado. Poco valor. Bueno, y acá hay otra discusión, ¿sí? Porque que para mí es importante, porque habitualmente se dice el gobierno, o bueno, no sé si se dice, pero lo he escuchado, algunas personas dicen, el gobierno, la orientación del gobierno no es mala, está bien, pero el problema es que no tiene sensibilidad social, ¿no? Entonces uno ve el tema de los comedores, que no mandan la comida, bueno, ahora, que además es verdad, ¿no? Pero digo, está ahora la cuestión de los medicamentos. Sí. Del PAMI, que entre paréntesis me causa gracia, ¿no? Porque es el gobierno que viene a desregular todo, pero mete regulaciones y formularios y trámites que tienen que hacer los jubilados de 80 y pico de años para recibir medicamentos. O sea, sí, ahí no es regulo. Más pedido a los jubilados que a los que blanquean. Claro, exactamente. Pero bueno, más allá de eso, vos fíjate, no es solo un problema social, es un problema político, es un problema de estrategia de país, ¿sí? De estrategia de desarrollo. ¿sí? Eso para mí es la principal crítica que yo le haría al gobierno. Más incluso que todos estos datos que estamos viendo ahora, que son malos, pero que bueno, uno puede decir, uno puede tener un año malo, de hecho hemos tenido años malos, no es este el caso, pero hemos tenido años malos por cuestiones externas, factores externos, puede tener sequía, puede tener pandemia, guerras, temas que afectan a la Argentina. Ahora, además de esto,
vos tenés la cuestión del RIGI, fundamentalmente, ¿sí? El RIGI y toda la política industrial o antiindustrial, podríamos decir, que tiene el gobierno, que ahí sí me parece que eso es como algo mucho más delicado, porque lo que el gobierno está queriendo hacer es configurar una situación distinta, diferente, radicalmente diferente para las próximas décadas en el país. O sea, es la visión estratégica del país. ¿A qué país nos quiere llevar Milei? Entonces, Bueno, si uno mira el RIGI, a ver, el RIGI, que es el régimen de incentivo para las grandes inversiones, para que la gente sepa, que consiste en dar toda una serie de beneficios tributarios y cambiarios a todas las empresas que inviertan más de 200 millones de dólares fundamentalmente en sectores extractivos. Algunas cuestiones. No se fomenta, bueno, primero 200 millones de dólares, no hablamos de pymes, ¿no? Claramente ninguna pyme va a poder adherir de acá. Segundo, no se fomenta, algo obvio, no se fomenta la agregación de valor. ¿Sí? No hay algún estímulo a que estas empresas agreguen más valor en el país. Entonces les va a convenir, por ejemplo, no sé, si vienen a explotar litio, llevarse el litio directamente, cruzarlo a ¿sí? Chile, Cruzarlo o llevárselo a su país, lo que fuera. No hay un incentivo a agregar valor. No hay un incentivo a la generación de proveedores locales. O sea, la gracia de hacer regímenes y que vengan las inversiones extranjeras y pongan una planta, una industria, es que vos además como país podés tener un complejo pyme, como es el sector automotriz, por ejemplo, ¿no? Con las autopartistas. Entonces vos tenés un complejo pyme que termina siendo proveedor y vas encadenando valor. Te multiplica el laburo. Te multiplica un poco el laburo, exactamente. De paso reducís un poco importaciones, porque ahí vos vas a tener muchos insumos de esa empresa que van a ser locales. Bueno, no lo tiene. De hecho, en la redacción del RIGI finalmente lo tuvieron que poner, pero lo redactaron de tal forma que es casi un consejo, o sea, no hay una norma. ¿Sí? Dice, bueno, el 20%, se espera que el 20% de los proveedores, digamos, sean locales, siempre y cuando haya buen abastecimiento en materia de precio, como diciendo, bueno, si vos considerás que no tiene buen abastecimiento en materia de precios y calidad, comprar fuera no hay problema. Con lo cual digo, es un régimen que no le deja nada al país. Y ahora, otra cosa importante respecto a esto. Porque si no, parece que uno es antiempresa o algo. Y no, a ver, no es que no iban a venir las inversiones si vos no dabas el RIGI, ¿sí? Hay una inversión clave, ¿sí? Que es la de Petronas, que ahora se cayó, además para mí por una desprolijidad tremenda del gobierno de meter una inversión de 30.000 millones de dólares en una interna con la provincia de Buenos Aires, ¿no? La pelea que tiene Nación con la provincia. Petronas estaba dispuesto a venir a invertir, ya está firmado. Para hacer la planta de GNL en Bahía Blanca y poder exportar gas de vaca muerta, ¿sí? Y eso eran con las condiciones que había previamente y con una ley que se llamaba la ley de GNL que le daba algunos beneficios también cambiarios, tributarios, por supuesto, pero muchísimo menos que el RIGI. Y la propia Petronas a principios de este año se reunió con el gobierno diciendo, che, nosotros con esta ley de GNL, que era la vieja, con esto estamos bien, ¿eh? Y el gobierno ofrece más. No tiene mucho sentido, ¿sí? No tiene mucho sentido porque todo lo que vos ofreces de más se te vuelve en contra en términos de beneficios para el país. Un poco entonces, ¿vos tenés alguna pregunta? Un montón, la verdad, pero no, para seguir un poco el hilo de lo que veníamos conversando, siento que lo que sí, digamos, es ya a esta altura, una característica, me parece, del gobierno de Milei, que va a ser muy difícil, digamos, que se nos escape, si se quiere, es esta discursividad en torno a que el sector privado en realidad es él mismo el responsable, ¿no? De su propio bienestar o su condición específica, lo que fuere. Como, no, el Estado, en realidad, no, ese planteo de que el Estado se tiene que retirar de ahí. Y la pregunta entonces sería, vos, ¿cómo ves que se podría proyectar de esta forma unos próximos años, ¿no? Un futuro cercano en donde se entiende que si bien ya estamos en un proceso en donde la estabilización está tocando ciertos límites, ¿no? Hay que empezar a proyectar, bueno, de acá en más, ok, bajó la inflación, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿no? Uh-huh. Y si eso puede hacerse sin una intervención activa de un Estado que
no te digo que planifique, porque planificar es una palabra fuerte quizá, pero sí que por lo menos coordine expectativas de los actores y de alguna manera diga, priorice, prefiero esto, prefiero esta otra cosa. Para vos el gobierno está proyectando, si se quiere, decir, bueno, yo quiero un país primarizado y extractivo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pero ¿por qué querría eso? Porque tiene consecuencias en materia de empleo y en materia de, si se quiere, posicionamiento estratégico bastante malas, ¿no? Sí, malas en términos, malas para un desarrollo autónomo del país. Buenas quizás si vos lo pensás en términos de acoplarte, porque digo, ayer lo planteó el presidente en una cadena, la cuestión del libre comercio, con un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Sí. Es decir, acoplarse un poco a... Que también es otra cosa que no sé si tiene mucho sentido elegir un bando, por decirlo así, cuando la Argentina perfectamente puede tener relaciones comerciales con todos los países y todo el bloque como lo viene teniendo. Digo, tengamos con Estados Unidos, pero tengamos también con China u otros países. Ahora, a ver, hay distintas cuestiones ahí. Yo creo que hay una mirada conceptualmente equivocada, y ahí sí hay quizás dogmatismo ideológico, en considerar al Estado como un problema, ¿sí? Cuando uno mira todas las experiencias, las experiencias del mundo de países que han logrado desarrollarse, más o menos, digo, con cierto éxito, en todas el Estado cumple un rol muy importante en materia de regulación, en materia de orientación política, ¿sí? Son los que generan los incentivos para invertir más en un sector, en otro sector, etc. Y no hablo de economía planificada de la Unión Soviética, ni mucho menos, digo, países capitalistas, ¿no? Bueno, el caso noruego, todos los países nórdicos, por ejemplo, con el desarrollo petrolero y gasífero del Mar del Norte, la misma Corea del Sur, ¿sí? Es un ejemplo en donde el Estado, además, muy dirigista, ¿sí? Planteando dónde había que invertir y demás. Y Estados Unidos tiene un Estado chiquito y bobo. Preguntarle a Libia si cuando... Por eso, el propio Estados Unidos, que tiene un peso importante y digamos, tiene una élite política que se plantea este tipo de problemas. Por eso, la verdad que en ese sentido, digo, plantearse el RIGI, digo el RIGI porque es como la expresión, ¿no? Sí, la expresión del modelo de país que... Exacto, para mí ahí es problemático. Yo creo que, a ver, creo que también tu pregunta un poco a qué va a pasar en estos años, ¿no? O por lo menos en el año que viene. En estos años no sé, estamos en Argentina. Con suerte sabemos lo que claro. pasó este año. Mira, si vos me podés decir lo que va a pasar el año que viene, ya es un lujo. Ya es mucho. No, mira, yo creo que el gobierno... hay algo que sí es cierto, que es que la matriz productiva de la Argentina va a cambiar seguramente en los próximos años, ¿sí? Y eso tiene que ver con fundamentalmente la incorporación de Vaca Muerta, ¿sí? Ya está incorporada Vaca Muerta, pero te quiero decir, las inversiones que se han hecho. Entre paréntesis, digo, el presidente nombraba que había 11.000 millones de dólares del RIGI, ¿no? Que ya había 11.000 millones de dólares comprometidos, no habían entrado, pero comprometidos en inversiones y demás. Bueno, nosotros hicimos una estimación desde el CEPA, cuando a nosotros nos dan 9.000, pero bueno, puede ser que haya algo más que no sepamos y ellos sí sepan. Más de la mitad es de YPF. Okay. De esas inversiones. Sí, o sea, no es que... O sea, YPF va a ingresar al RIGI. Claro. Okay. Claro. Sí, porque el RIGI está muy pensado para Vaca Muerta. Claro. Obviamente también pero minería, por el litio. Volumen, ¿no? Por el volumen de inversión para ingresar. Sí, y por los sectores, porque el RIGI dice es para minería, es para el sector energético, para el sector forestal, o sea, establece algunos sectores en donde claramente está muy, muy pensado para eso, ¿sí? Bueno, el potencial de Vaca Muerta implica que de acá a unos años vos vas a tener más ingresos de dólares, más exportaciones, muchas más exportaciones. Seguramente exportamos a Brasil, seguramente exportemos GNL, que encima Rusia, que es el otro gran proveedor a nivel mundial de gas, especialmente para Europa, bueno, está en guerra, está con todo el problema que ya sabemos, con lo cual hasta nos puede potenciar eso. El tema es el mientras tanto, ¿sí? ¿Y qué hace con esos dólares? Perdón, te interrumpí. Bueno, ¿Qué hace con esos dólares? sí, ¿Los que más en bucios? Sí, pero es cierto. Igual es un buen problema dentro de todo.
Sí, prefiero quemarme porque los embucios no que tenemos dólares. Eso es lo que me caputo. tomándome los 23, qué sé yo. Claro. Ahora, el gran problema del gobierno es, mira, yo tengo un fenómeno de apreciación cambiaria, ¿cómo hago para llegar al momento? Porque esto falta unos años para esto. Esa ¿no? era mi pregunta, perdón. A mí me parece que el gobierno va tendiendo puentes, va sacando conejo de la galera. Entonces vos sacó primero, empezó a quemar reservas, ¿sí? Para sostener un tipo de cambio bajo, los financieros por lo menos. Después el blanqueo. El blanqueo le dio aire porque además fue exitoso finalmente. Lo cual es lógico, porque además es el blanqueo más generoso para el blanqueador, digamos, de la historia. Ingresaron 20.000 millones de dólares más o menos, o sea que fue un número bueno. Ahora está pensando en un crédito del Fondo Monetario, ¿no? Ya anunciaron que están en conversaciones. Posiblemente, además de reprogramar vencimientos, haya plata fresca, es decir, que el fondo ponga 10 o 15.000 millones de dólares, que le puede servir un tiempo. Quizás el gobierno con eso piense en abrir el llamado cepo, el cepo cambiario, y que ingresen otro tipo de inversiones o poder empezar a endeudarse. Por eso ellos también están muy atentos siempre al riesgo país, ¿no? Porque si baja mucho el riesgo país, quizás puedan empezar a endeudarse como un puente hasta ese momento. Ahora, en el medio pueden pasar mil cosas, Sí. mil problemas puedes tener, Total. o sea, no es que... Estuve escuchando y leyendo un poco que se habla de la idea de que Argentina, de cualquier manera, con este fenómeno de apreciación cambiaria y el perfil exportador que le daría Vaca Muerta y obviamente lo que el campo siempre aporta ahí a esa pata, a la pata externa de Argentina, estaríamos cercanos a lo que se denomina la enfermedad holandesa, ¿no? Vos ves una situación similar, si querés explicar qué es la enfermedad holandesa, Sí. mejor también, y te la mecho con otra pregunta que es, y esa enfermedad holandesa sería para muchos analistas un problema porque es un vector de desindustrialización, Exacto. y mi pregunta es si eso es lo mismo que sucedió en los 90 o no. Bien, no es lo mismo, ahora vamos a ver un poco. Yo no creo que estemos ante un escenario de enfermedad holandesa. Para ¿Qué es la nada. enfermedad holandesa? Bueno, sí, empecemos por ahí. No, la enfermedad holandesa es algo que le pasó a Holanda en su momento, por eso de ahí quedó el nombre, pero básicamente consiste en que cuando un país tiene algún sector extremadamente competitivo, que exporta muchísimo, típico caso de la energía, el petróleo, fundamentalmente el gas o algún componente, podría ser minería, vos exportás muchísimo de algo que tiene mucha demanda, te ingresan muchos dólares, eso te genera un proceso de apreciación cambiaria, es decir, tu moneda se va para arriba, ¿sí? Porque justamente lo que vos vendés está como muy demandado. Y eso hace que vos tengas una moneda muy cara y que entonces sea muy caro para vos producir cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces te vas naturalmente, entre comillas, es decir, por la fuerza del mercado, te vas desindustrializando. Es un poco una enfermedad de la abundancia, si querés, ¿no? Porque es un efecto de que te están lloviendo dólares, vamos a decir, pero que tiene ese efecto secundario que puede ser problemático, ¿sí? Porque primero por un tema social y porque no hay laburo, ¿sí? Podés empezar a tener un problema de desempleo y además porque siempre conviene, fijémonos en lo que pasó los últimos años con la guerra, la sequía, etcétera, siempre te conviene tener un poco de diversificación productiva, ¿sí? Porque si no es poner todos los huevos en una canasta, no sé, ahora exportamos gas, lo único que exportamos es gas, estamos bárbaros, bueno, y mañana pasa algo, Cae el precio del gas. cae el precio del gas o lo que fuera. Sí, y o estás el al gas horno. deja de ser demandado por el mundo Exacto, para pasar a... Exacto, acelera la transición energética y el gas deja de ser demandado, vas a tener un problema. Entonces, bueno, esa es la enfermedad holandesa. Yo no veo que estemos ante ese escenario, me parece una exageración total. De hecho, no están entrando decenas de miles de millones de dólares por nada, digo, no por la energía, aunque hay buenas previsiones a futuro, pero no ese es el escenario. Si lo hubiera, digo, bueno, ahí en todo caso habrá que ver cómo se administra. Hoy el problema que tenés sería al revés, ¿sí? Porque no tenés, o sea, tenés un tipo de cambio muy apreciado, pero no tenés la venta de esa montaña de gas, ¿sí? Con lo cual, por eso el gobierno tiene que ver cómo lo financia, ¿sí?
Si no, no tendría que ver cómo lo financias. Si no, sería simplemente tomar los dólares que te van entrando y usarlos. Sí, sí. O sea, hay todavía una especie de miedo, si se quiere. Pues siempre se habló de no se sale del cepo porque es un problema, porque te van a correr, digamos, va a haber una corrida cambiaria, lo que fuere. Hoy parecieran no estar dadas las condiciones para una corrida cambiaria y sin embargo el gobierno, de cualquier manera, todavía especula con la salida del cepo. Hay una idea de que si salís del cepo en realidad se generaría este problema de hiperapreciación en vez que te hagan una corrida para que aumente el dólar. Para mí es una mirada, yo creo que hay algunos funcionarios del gobierno que piensan eso, que si sacas el cepo se aprecia más todavía. Para mí, a mí me parece una mirada demasiado optimista, ¿sí? Yo no lo veo eso. Pero, a ver, vos para salir del cepo, porque está bien lo que decís vos, es un problema de expectativas, pero las expectativas se dan vuelta de un día para el otro. Acordémonos lo que le pasó a Macri. Devalúan la lira turca. Exacto, y de hecho vamos a un contexto internacional y esto es importante, que no va a ser favorable en principio, porque Trump tiene afinidad ideológica, política e ideológica con el gobierno, pero las medidas que se plantea tomar en principio no son favorables a la Argentina, ¿sí? Aumento de la tasa de interés, va a reforzar todos los problemas de apreciación cambiaria y va a aumentar la dificultad de endeudarse. Con lo cual, a mí la sensación que me da es que está intentando... Hace mucho había un ministro, Alzogaray era, ¿no? Que decía hay que pasar el invierno. Bueno, me parece que ahora Caputo diría hay que pasar el verano. Hay que pasar el verano y después vemos. ¿Qué pasa? Después vemos, por ahí en febrero o marzo el Fondo Monetario pone 15.000 millones. Es muy difícil pensar, sería como demasiado temerario pensar en salir del cepo sin plata, sin dólares. No, porque te corren con nada, con 12 cargadentes te corren. Con lo cual, bueno, con 15.000 millones quizás ahí se puedan animar y quizás vayan para ese lado. Tengo una pregunta que es con la que termina Manuela Gis, la nota que sacó hace poquito en Le Monde Diplomatique, que quiero que nos abra una discusión en torno a la estabilización y el modelo de país, ¿no? Dice así, repetimos, a Milei le sale bien si el blanqueo y el FMI le permiten construir un puente hacia un país que, rige mediante, permita explotar las riquezas de nuestro subsuelo de manera tal de generar una abundancia de dólares que terminen con la inflación. Recuperen la estabilidad de la moneda y desaten un proceso de crecimiento del consumo apalancado en el crédito, más que un plan platita. Ese país se parece más a Perú que a Noruega, obviamente. Pero entre un país con 200% de inflación y Perú, vos, ¿qué elegirías, compañero? Bueno, es una buena pregunta. Difícil, ¿no? Difícil. Nosotros tuvimos un debate a la tarde. No nos convence el escenario peruano tampoco. Es que a mí me parece muy triste tener finalmente un país sin una estrategia de desarrollo nacional y sin una estrategia de desarrollo industrial, ¿sí? O sea, la Argentina tiene capacidad industrial, tiene capacidad científica además. Entonces realmente ir un modelo más a lo peruano y a mí no me seduce. ¿Sí? Tampoco me seducen los 200% de inflación, está claro. El problema de la pregunta... Es el problema, son los dos malos, pero... igual otra cosa, digo, cuando uno habla de inflación, tiene que hablar de la otra pata, ¿no? De que es el salario. A ver. Entonces, no, porque digo, está bien, el gobierno logra bajar la inflación, es bueno, apalancado en la apreciación, un poco lo que venimos hablando, ahora los salarios no se están recuperando. ¿Sí? Entonces, cuando uno habla del salario real, cuando uno hace, a ver, si vos le parás a alguien en la calle hace un año y le decís, ¿te gustaría que baje la inflación? Sí. ¿Quién te va a decir que no? Obvio, todos queremos que baje la inflación. Tenemos gráficos de ingresos, ¿no? Para pasar. El 1, Fede, mientras, así seguimos hablando de... Sí, claro. Entonces lo que yo digo es, bueno, que baje la inflación, bárbaro, pero si no se recuperan los salarios, tenés un problema. Porque, digamos, la gracia de bajar la inflación era para que uno pueda estar mejor y consumir más. No, es solo un indicador, porque si no es como un indicador macro, es como cuando yo te digo, mirá, no, aumentaron los despachos de cemento, bueno, y... ¿Qué carajo ¿Qué sé yo? Claro, no sé. Tener más casa, ¿no? Claro, no sé. Ahí tenemos todo lo que son las variaciones interanuales de los ingresos. Básicamente la que mayor aumentó es la asignación. Sí, la única. Sí, la única. La única. Sí, los salarios privados registrados cayeron un 8%. Los no asalariados un 13%, la jubilación mínima más el bono 16%, los salarios no registrados más de un 19%, bueno, el sector público menos de 23%,
docentes universitarios, menos 25%. Bueno, salario mínimo docente también. Sí, lo peor es que está la foto buena. Si esto vos lo hacías hace 3 meses, era Esta mucho foto peor. buena, totalmente. O sea, Esta cuando foto agarra una parte agarra una de la parte de recomposición. recuperación. A Exacto. ver, podemos mostrar también el número 9, salarios, que es un poquito de lo que vos decías. Claro, ¿no? porque ves toda la Ves curva. toda la curva desde que clavan la devaluación en diciembre hasta el día de la fecha. A ver si nos acompaña la producción, todavía de festejo Yara. Se recibió de politóloga. Ah, Sí, muy bien. está bien. Felicitaciones. Bueno, pero bueno, esto es la foto buena porque es hoy, básicamente, es comparar el salario registrado que ya recuperó con la inflación, Ujú. pero te comiste un poder adquisitivo del 20% de la mayoría arrancando el año, ¿verdad? Claro, y vos fijate que yo lo que te decía antes, que ahora lo voy a buscar para decirles bien, hay un elemento vinculado al salario, vinculado a los sectores productivos, porque vos tenés dentro de los sectores que cuando uno analiza por sector, por ejemplo el agro está bien, minería está bien, energía está bien, ahora los 3 sectores que más cayeron son industria, construcción y comercio en general, ¿sí? Esos 3 sectores son los que más explican trabajo, son Sí. los que más explican salario y trabajo. Y crecimiento económico. Y crecimiento económico, actividad económica, demanda agregada, etcétera, etcétera. Con lo cual digo, ahí tenés un problema también cuando no se recuperan los salarios. Que además, cuando uno mira estos gráficos que veíamos recién, hay que hacer incluso una salvedad, que es la evolución del promedio salarial, vamos a decir. Cuando vos ves la masa salarial, que es los salarios multiplicados por la cantidad de trabajadores, cae más. ¿Sí? Porque además se disminuyen, como se destruyeron puestos de trabajo, cae más Cae también. la cantidad. O sea, no Cae la solamente masa cae. de ingresos. Claro. ¿Sí? En promedio se ahogan los enanos. Mostramos ahí el gráfico entonces, que es lo que estábamos hablando de los salarios, que vemos después de la evaluación de Milei, todos los salarios, o el poder adquisitivo, mejor dicho, también de los salarios, cayó. Exacto. Ahora, perdón, hay una pregunta, ¿no? Porque todos parten base en noviembre 2023, devaluación del 100% de Milei, ¿no? Sí. Como su primera medida económica. Pero implícito en el argumento está que había cierta situación insostenible de fiesta, digamos, no sé cómo decirlo, pero había una fiesta que había que pagar, que era esa base donde antes de la devaluación, es decir, había un poder adquisitivo inflado. ¿Eso es verdad? ¿Es cierto? ¿Te parece que compartís esa visión, digamos? Mira, a mí me resulta un poco curioso porque depende de lo que uno quiera decir, el mismo analista te dice, en una situación insostenible, éramos un país, ¿no? Sí. Último en la tabla de ingresos y después te dicen, no, pero había una fiesta que había que pagar. ¿Qué Claro. quedamos? ¿Estábamos bien o estábamos mal? Una de dos. Pero más allá de eso, a ver, está claro que vos los últimos meses, no en general, vos tuviste, bueno, lo que se llamó el plan platita, ¿no? Que también lo hizo Macri. Sí, Si uno recuerda, el 2019 fue, bueno, 45.000 palos costó, verdes. Un poco más caro. Plan Pero, platota era ese. claro, sí, ese era en verdes. Pero bueno, a ver, vos tuviste ahí un aumento de la emisión, tuviste ahí algunas cuestiones y creo yo, un cierto desorden macroeconómico producto porque es político, la economía es política también, ¿sí? No es... Eso interesa, ¿no? Como la parte de la inflación. Vos cuando tenés un gobierno que ya viene mal, que está por terminar, que le está costando, encima en las pasos, recordemos, le fue muy mal. Entonces, ¿no? Todo políticamente empezaba a ser todo medio caótico. Ahora ya pasó un año de Milei, digo, pero encima parecía que ganaba Milei, con lo cual era una incógnita, ¿no? ¿Qué podía pasar? Iba a dolarizar, etcétera, Sí. etcétera. Y Milei Bueno, no hizo nada de lo que había hecho Alberto Fernández en esa transición No, con el no gobierno ayudó, de Macri, al que revés. era sí. decir, bueno, esperen un poquito, el Exacto. dólar está bien acá, un par de intervenciones que había tenido Alberto como para... Para, controlar esa para situación. generar expectativas, si me acuerdo, de anclar el dólar. Ujú. Milei al revés, decía, Mejor. yo no haría un plazo fijo porque si gano yo, Y bueno, ¿viste? Como diciendo, no, te van a imagínate, la gente... Fuera ganado. Claro. O sea, se metía el plazo La, fijo, la ganado. gente quería salir corriendo a buscar la plata, quería hasta generar corrida cambiaria, bueno. Sí. Pero bueno, entonces, a mí la sensación que me da es un poco vinculado a eso. Un poco la discusión que estábamos teniendo con Rama también a la tarde, fuera de aire, con esto en torno a esta pregunta, ¿no? Che, bueno,
de alguna manera el modelo de Perú, en donde el 40% de las casas no tienen heladera, sí, vos tenés estabilidad, pero por alguna manera congelaste a la sociedad en una situación en la que ya no se cuestiona si vos vas a ganar Exacto. más o menos. Nosotros decíamos, bueno, es rarísimo, ¿no? ¿Cómo vas a decir esto? Yo prefiero de alguna manera esa sociedad con inflación, que de alguna manera es un reflejo de una sociedad Que puja. que sigue estando Mm. en disputa, che, ¿quién se va a llevar el pedazo? ¿Cuánto de la torta que estamos produciendo en conjunto se lleva cada sector? Algo parecido pasaba en Chile también, en donde vos tenías... O sea, a ver, claramente en la Argentina, esta cuestión pendular o esta cuestión de que, ¿no? De que vamos de un lado al otro, tiene que ver también con que no hay un consenso mínimo en la sociedad, no en la dirigencia, en la sociedad, sobre qué modelo de país queremos, y eso hace que... Y no hay... bueno, Portantiero, que es un sociólogo de hace varias décadas, decía hay un veto cruzado. ¿Sí? O sea, ninguna de las distintas miradas de país que están en pugna puede terminar de imponerse, pero sí puede terminar vetando Vetar la a del la otro. otra. Ujú. Sí. Entonces, nada, termina pasando Un esto. empate catastrófico. Algo, claro, un empate hegemónico. Algo de eso hay, creo yo. ¿Sí? Uno podría resumir en estas dos grandes miradas, ¿no? Una más vinculada a la que ahora es la oposición, sectores más peronistas, industrialistas, con una mirada más nacional, y la otra mirada más liberal. En esto podríamos juntar también a lo que es Junto por el Cambio, lo que era, con la Libertad Avanza, que son bastante parecidos en esa mirada de país. Después, obviamente, políticamente y electoralmente pueden tener algunos cortocircuitos. Yo creo que el gran... Ojo, pero esto no significa que la inestabilidad sea estrictamente un problema de puja distributiva. ¿Sí? Es también un problema estructural de falta de dólares. ¿Sí? La famosa restricción, digo, pero hay que seguir diciéndolo porque incluso en momentos en donde no tuvimos déficit público, seguíamos con este problema, y eso fue lo que nos generó inestabilidad. De hecho, la inflación empieza también a volver a ser un problema, ¿sí? A fines de la década del 2000. Ujú. Cuando se empieza a manifestar la restricción externa. ¿Sí? A vos te daban los dólares para crecer en tu momento. Bueno, ¿cómo solucionás eso? Bueno, eso es lo que tenemos que discutir. Yo creo que hay cosas que hay que cambiar. No se trata de volver al 2023 o al 2022. Hay cosas que hay que cambiar. A ver, te pongo un ejemplo. Los regímenes especiales de producción, ¿no? Tierra del Fuego, tenés automotriz, ese está en el marco del Mercosur, pero está. Economía del conocimiento, que esa ya es medio medio turbio, pero digo, no me parece mal discutirlos. O sea, hay que discutirlos, digo, porque son regímenes especiales que tienen un costo, que los paga el conjunto de la sociedad, y bueno, y que hay que ver cuáles son los beneficios. Ojo, por ahí hay que mantenerlo, por ahí hay que modificarlo. Por ahí, cuando uno hace un régimen especial, tiene que establecer determinados mecanismos por ley para poder evaluar si está funcionando o no está funcionando. O sea, a mí me gustaría saber qué pasó en las últimas décadas En Tierra del Fuego. en Tierra del ¿Se Fuego. aumentó la productividad o...? Sí, aumentó la población. Entonces ahí tenés un punto importante. Yo el otro día leía que hace algunas décadas la gran mayoría de la población de Tierra del Fuego era chilena, por ejemplo. O sea, tenías... Porque era migración de ahí. O sea, no... Bueno, eso se modificó, se incrementaron sectores productivos. Bueno, puede ser. Entonces... pero tiene que haber métricas y tiene que haber una duración. No puede ser un régimen eterno. Buenísimo. Juan Pablo, ¿te quedó algo para comentar? Un montón, Un pero... poquito ¿Algo que quieras destacar principalmente de este último año o que te haya quedado ahí pendiente que no hayamos contado? No, por ahí reafirmar esto último, que me parece que hay cuestiones que hay que cambiar, y que eso me parece que está bien. Digo, no se trata de defender lo que había antes, sino que creo que hay cuestiones, digamos, un hartazgo en un sector de la sociedad, pero además, incluso desde el punto de vista más técnico, uno puede decir, la verdad, hay cosas, simplificación tributaria, cuestiones vinculadas a los regímenes de inversión. Ahora, todas esas reformas que uno puede ir haciéndolo, no pueden ser desregular todo y no tener un proyecto de país, ¿sí? Un proyecto de una estrategia de desarrollo, ¿sí? Ahí no, con eso no voy a estar de acuerdo. Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias por venir. Espero que ustedes. haya estado a gusto. Y bueno, esperamos el año que viene sea
un poquito más. Así es. Difícil con este gobierno, pero bueno, por ahí la oposición se pone las pilas y Dios tenemos quiera. algo mejor. Sí, sí. Estaría Bueno. lindo. Adiós, nos vemos.